Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lizeth Rodríguez y esta es la tipología de los derechos humanos. Primeramente, para entender lo que es la tipología, hablaremos sobre los derechos humanos. Ya todos sabemos que los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Son aquellos que se definen o que definen las relaciones entre los individuos y las estructuras del poder, en especial al Estado, delimitándoles a sí mismo su poder y al mismo tiempo exigiéndoles que adopten medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Pero no nos detengamos ahí. La idea de los derechos humanos ha inspirado más de un movimiento revolucionario encaminado a dar poder efectivo a los ciudadanos y ha conseguido detener o tener control sobre los que ostentan el poder, en particular a los gobiernos. Los derechos humanos son universales porque están basados en la dignidad de todo ser humano, con independencia de la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la región, el idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual o cualquier otra característica distintiva, puesto que son aceptados por todos los estados y pueblos, se aplican de forma igual e indiscriminada a todas las personas y son los mismos para todas las personas en todos los lugares. La promoción y protección de los derechos económicos y sociales supone la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Ahora bien, el concepto integral de los derechos humanos, según la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, nos dice que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos. Pero los estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto fue dicho pues en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos en Viena en 1993, en la Declaración y Programa de Acción de Viena. Teniendo esto un poco más claro, nos preguntamos cuáles son las obligaciones del Estado que se derivan de los derechos humanos. Los estados, como tal, son los principales titulares de deberes que asumen obligaciones en relación con los derechos humanos. Sin embargo, cualquier persona o grupo puede violar los derechos humanos y de hecho no dejan de aumentar los abusos contra los derechos humanos cometidos por agentes no pertenecientes al Estado, como lo son empresas, grupos delictivos organizados, terroristas, guerrilla y fuerzas paramilitares. Entre otros, también están las organizaciones intergubernamentales. Policía, policía, de noche y de día, bolillo venteado. Súbete, hijo de puta, que te voy a llevar a la UPJ 24 por hueón. Prendamos un bareto que estamos en el gueto. Que va caro como me siento este momento. Entrando el cuento, la ceniza al pavimento. Todo está perfecto y la hierba hace efecto. Hierba que mata, mata tan bacana. Así está en la calle o en la cana. Adiós piguana, smoking marihuana y esta puta vida. Sí, ok, ya entendimos. Pero no nos desviemos del tema. Así es como damos inicio a la tipología de los derechos humanos. En primera está la obligación de respetar. Significa que los estados están obligados a abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos por parte tanto como de los individuos como de los grupos. Entraña la prohibición de ciertos actos de los gobiernos que pueden menoscabar el disfrute de los derechos. Luego tenemos la obligación de proteger. Esta obligación exige que los estados protejan a los individuos contra los abusos de agentes no estatales, agentes estatales
extranjeros o agentes estatales que actúen en margen de sus funciones públicas. Esta obligación entraña a una dimensión tanto preventiva como de reparación. Así es, Natalia. En consecuencia, un Estado tiene el deber de promulgar leyes que protejan los derechos humanos, adoptar medidas para proteger a los individuos cuando tengan conocimiento, o como tal, ellos pudieran haber tenido el conocimiento de algunas amenazas a los derechos humanos de los individuos y, como tal, poder garantizar el acceso a recursos jurídicos imparciales en caso de sospecha de violaciones a derechos humanos. En virtud de la obligación de cumplir, los Estados deben adoptar medidas positivas para garantizar que los derechos humanos puedan ser ejercidos. El alcance de las obligaciones de cumplir varía conforme al derecho de que se trate y a los recursos de que se disponga el Estado. No obstante, en términos generales, los Estados deberían crear las condiciones jurídicas, institucionales y de procedimiento que los titulares de derechos necesitan para poder ejercer sus derechos y disfrutar plenamente de ellos. Ahora invitamos a algunas personas a dar su opinión con respecto a las obligaciones del Estado. Todos, ¿cómo están? Yo soy Camilo Riaño, soy docente en la Universidad de Colombia, soy abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en negociación internacional de la Universidad de Manaus y de São Paulo en Brasil, y tengo una maestría en Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad Católica de Lovaina, experiencia en más de 10 años en la parte profesional tanto a nivel privado y público en diferentes organizaciones internacionales, en 2 embajadas aquí en Colombia, además de haber sido tercer secretario cultural de la Embajada de Colombia en Grecia y Chipre, y actualmente pues estoy con ustedes como docente de Derecho Internacional y Derecho Humanos. Afina a lo que es la tipología del derecho, de los derechos humanos, y sobre todo porque sabemos y tenemos conocimiento de que has viajado por muchas partes del mundo. Quisiéramos saber a qué países has viajado. Bueno, yo viví en Brasil, viví en Portugal, viví en Suecia, viví en Bélgica, estuve también viviendo en Venezuela unos años y acá. Desde esta experiencia fuera del país y recorriendo todos estos lugares que nos acabas de nombrar, ¿crees que los Estados se han comprometido en adoptar medidas adecuadas para cumplir con los derechos humanos? Depende, porque digamos, hay estados que tienen muchas garantías, pero poco cumplimiento. Por ejemplo, Brasil es un estado que tú vas, digamos, a Río de Janeiro o a Manaus, donde yo estuve, en São Paulo, y tú ves grandes edificaciones, dinero, mucho dinero, pero también ves mucha depresión social, favelas, pobreza, desigualdad en todo el sentido de la palabra. Y además tú también puedes darte cuenta que puedes tener millones de normas, millones de decretos, millones de instituciones, pero que haya voluntad estatal, muy poca, como ocurre acá, como ocurre por ejemplo en un estado tan deplorable como Haití, donde yo tuve la oportunidad de hacer una misión internacional hace 11 años, cuando hubo el tema del terremoto. Estuve allá 2 semanas y realmente fue como vivir allá casi 2 años, muy lamentable. Entonces, como hay por ejemplo extremos, como el caso de Suecia, en donde pese a que es un estado que tiene hoy en día una gran problemática en materia migratoria, allá el concepto de igualdad es mucho más alto del que puedes encontrar en otro estado del primer mundo como Portugal, como Canadá, como los mismos Estados Unidos de América. Entonces yo creo que eso es más como de la voluntad del Estado y de esa inclusión o de esa conexión que existe con las comunidades internacionales de protección de derechos humanos. Por ejemplo, la experiencia que yo tuve en Suecia en Amnistía Internacional, nosotros estuvimos en 3 ciudades, en Malmö, en Gotemburgo y en Estocolmo. Veíamos cómo las diferentes comunidades que Suecia ha dado esa condición de refugio internacional las ha tratado de incluir a la cultura y al Estado sueco, ¿sí? Por ejemplo, allá hay una gran comunidad de chilenos que huyeron de la dictadura militar de Pinochet y que hoy en día ya tienen 2 generaciones viviendo en Chile.
Por ejemplo, DJ Méndez es un reconocido cantante, DJ, ¿cierto?, de música electrónica, que él nació en Malmo, pero él es chileno, ¿bien? Y él, digamos, él tuvo un episodio bastante extraño en donde él hacía parte de una banda delincuencial en Malmo, pero era porque en ese momento en Suecia no había, digamos, esas garantías de igualdad, de inclusión, de oportunidades laborales y económicas para el refugiado, porque en esa época el refugiado era considerado un criminal, era considerado, digamos, un ciudadano de tercera categoría, como hoy ocurre, por ejemplo, con los ucranianos que llegan a la Unión Europea, como los africanos que llegan, por ejemplo, a Bélgica, como los latinoamericanos que llegamos a España o a Estados Unidos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasó? Que hubo un cambio total en esos países del norte de Europa y una política social de verdad, no socialista de discurso, socialista de verdad, en donde piensen y hagan por el pueblo y para el pueblo, y lograron una inclusión al punto que el tema del feminismo es casi, digamos, superado. No hay grandes diferencias ni de género, ni de cultura, ni de raza allá. Si tú eres, digamos, una persona descendiente de africanos y vives en Suecia y tienes condiciones, talentos, oportunidades, puedes ir allá. Por ejemplo, Suecia ha tenido primeras ministras desde hace muchos más años de los que quizás aquí tengamos o podamos tener ideas. Mientras que, por ejemplo, aquí en América Latina, ¿cuántas presidentas mujeres hemos tenido? En la historia, yo cuento 7, y eso. Y eso hace mucho porque nosotros, por lo menos los jóvenes, no conocemos. No, por ejemplo, ustedes tienen la referencia de Michelle Bachelet, ¿cierto?, de Cristina Fernández de Kirchner, Dilma Rousseff en Brasil. Pero, por ejemplo, hubo una presidenta en Costa Rica hace 10 años. En Argentina tuvimos la primera presidenta mujer hace 40, 50 años antes de la dictadura militar, que era la esposa de Perón, pero pues fue presidenta. Y así, en cambio, Suecia ha tenido primeros ministros parlamentarios hace mucho tiempo. O sea, que ese tipo de cosas, vuelvo al punto, pasa por la voluntad del Estado. Y pasa, en mi concepto, por un tema de la cultura que se haga hacia el ser humano. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visto que tengamos un presidente negro? Una ministra indígena. Una persona que venga de estratos humildes en Colombia. Por ejemplo, lo que pasó hace poco con Francia Márquez, para mí es un hito histórico. Más allá si es de izquierda, no importa. Pero es un hito histórico. Y pasa por la cultura que el Estado tenga. Pues ese es mi concepto. Sí, claro. Tiene muchas cosas que ver. Mucho que ver. Y a estas experiencias, ¿alguna vez sentiste en estos lugares que se te vulneró o que le fueron vulnerados a personas con las que ibas acompañado, o de pronto en los lugares cercanos que se te vulneraran esos derechos, o por el contrario tú te sentiste protegido y respetado? Y pues en qué lugares notaste o se marcó más esa protección y en cuáles se vulneró muchísimo los derechos humanos. Es que eso tiene, digamos, de algo que ver con lo que yo vi y algo con lo que yo viví. Acabo de contar la experiencia de lo que vivimos varios estudiantes en Bélgica en la maestría hace 6 años. Bueno, no, 7 ya casi. Imagínate que estamos en una clase de relaciones internacionales y era un curso en donde perfectamente tú puedes tener 60 nacionalidades del mundo en una clase como las que tenemos aquí. Y 14 de nosotros éramos de origen latinoamericano, colombianos, brasileños, argentinos, costarricenses, mexicanos. Nos hecho prácticamente la OEA ahí en el salón. Y resulta que ese profesor, que él es de origen luxemburgués, vivía en Bélgica, o vive en Bélgica, con un comentario bastante despectivo en materia de las relaciones internacionales que América Latina sostiene. Porque estábamos viendo, digamos, el capítulo geopolítico de las relaciones internacionales hoy en día, y él manifestaba que el 55% de las relaciones internacionales de América Latina se manejaban a través del narcotráfico y de la prostitución. O sea que nosotros somos narcoestados, que no es tan, digamos, descabellado decirlo, es cierto en ciertas cosas, pero pues también denigrar a la mujer, denigrar a una persona como
camarógrafo que está ahí, como tú, como cualquiera de ustedes en el curso, decirle que por el hecho de tener la nacionalidad, un pasaporte colombiano, argentino, mexicano, brasileño, es criminal, es prostituta, es narcotraficante, es despectivo, es discriminante, es algo que lacera el tema. Y nos paramos los 14 estudiantes y nos fuimos, porque pues realmente era un concepto bastante peyorativo, sabiendo que ese hombre nunca había pisado suelo latinoamericano. Muy fuerte, muy fuerte. Al hombre lo terminaron sancionando, pero porque tuvimos el apoyo de ACNUR, es que llevamos el caso hasta ACNUR en esa época. Y recuerdo muy bien que a partir de ese momento con nosotros no se metieron, porque ellos sabían que nosotros no nos íbamos a quedar callados. Y yo también tuve un episodio bastante lamentable, en donde sí tuve que denunciar y me protegieron los derechos, pero no enteramente, por el hecho de ser descendiente de inmigrantes en otro país. No me querían dar mis documentos, mi residencia, y también tuve un trato bastante despectivo de una persona, de un funcionario público, que se atrevía a decirme que por el simple hecho de yo haber nacido aquí, de haberme educado acá, soy un ignorante e incompetente. Y pues realmente ante eso yo tuve que denunciar, la persona fue sancionada, pero no me repararon integralmente mis derechos. Entonces, digamos, todos los opuestos, ¿no? Sí. Los ejemplos que tuvieron diferentes desenlaces. ¿Alguna vez presenciaste o fuiste partícipe de alguna de las luchas, digamos como lo que se ha presentado aquí en Colombia, las manifestaciones de los estudiantes o manifestaciones, luchas por los derechos? Y, ¿cuál era tu opinión respecto a esas manifestaciones? Ustedes saben que yo soy egresado de una pública, de una universidad pública, y allá protestas para todo, ¿sí? Sí. Que el baño está mal, protesta, ¿cierto? Que nos quitaron presupuesto, protesta. Yo lo he tenido que vivir, y en algunos casos considero que las manifestaciones sí han tenido un impacto positivo. Recuerdo muy bien que hace unos 11, 12 años, no sé si ustedes se acordarán, no, creo que en esa época tú estás muy pequeño, hubo una marcha en donde todas las universidades se unieron para derogar una ley que quería privatizar la educación en Colombia y que duró prácticamente 2 semanas, en donde al presidente Santos en ese momento, lo recuerdo muy bien, le tocó recular la propuesta de ley en el Congreso. Pero en otros casos sí considero que la protesta se ha politizado al punto de manipular digamos el clamor social de la gente. Yo por lo menos considero que las protestas que han existido últimamente en el país sí han tenido razones válidas, pero las han utilizado con otro fin. Por lo menos yo soy partícipe de que los actos que han ocurrido en Transmilenio aquí en Bogotá, o lo que ocurrió en Cali o en Pereira, con el desenlace que ya conocemos, no me parece que sea lo más adecuado. Independiente si la policía o el ejército tienen, digamos, esa, comillas, autoridad de hacer ese tipo de acciones, considero que no es lo correcto, porque primero que todo, pues ellos también son seres humanos y son ciudadanos, y están atacando al pueblo, ¿ves? Pero en contraprestación sí creo que las protestas tienen legitimidad cuando no tienen un fin violento. Y digo, protesta sí, violencia no. Y muchos dirán, profe, pero es que hay que pararse duro, profe, es que hay que hacerle frente a la policía, al ejército, lo que sea. Listo, sí, está bien. Pero yo pregunto, ¿qué pasa cuando la libertad se vuelve libertinaje? ¿Es bueno? ¿Es malo? Ven que muchas protestas y muchos cambios sociales a nivel histórico se han generado a partir de temas de violencia. Y nunca ha sido bueno. Nunca. Eso ha generado dictaduras militares. Eso ha generado incluso gobiernos más extremistas de lo que ustedes seguramente han vivido hasta ahora. Y créanme que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos en mi caso, tuvieron que vivir dictaduras militares. Y se tuvieron que ir de sus países de origen aquí a Sudamérica a tratar de buscar una nueva oportunidad de vida. Yo
yo soy también partidario que debe existir una verdadera protección, una verdadera consagración de primero de la protesta, pero de una protesta pacífica. La fuerza pública tiene también el derecho, la obligación de proteger a los particulares, no al Estado, a los particulares. Ya con esto pues finalizamos y pues damos un cordial agradecimiento por estar y acompañarnos a nosotros aquí en nuestro cortometraje de la tipología de los derechos humanos. Un placer tenerte como... Muchas gracias, de verdad, y bueno, gracias a todos ustedes y espero que sea de mucho agrado este video y todo el ejercicio que estamos haciendo, porque eso es para ustedes y por ustedes. Gracias. Ok, chao. En nuestro noticiero podemos entrevistar a... Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Camila Palacios Zelaya, tengo 20 años y soy de la ciudad. Bueno, señorita Palacios, te voy a hacer unas preguntas y pues espero que me las respondas con toda libertad, no hay ni censura ni nada, ¿ok? Entonces la primera pregunta es, ¿crees que el Estado o los Estados en general se han comprometido en adoptar medidas adecuadas para cumplir con los derechos humanos, sobre todo el de las mujeres? Creo que sí, en teoría, informalmente hablando, sí, los estados han adoptado ciertas medidas y se han adherido a ciertos tratados. Sin embargo, creo que una cosa es adoptar medidas formales y otra cosa es realmente que esas medidas sean eficaces en la protección de esos derechos. Que tienen las mujeres en el tema de las vulneraciones que se han venido, digamos, tratando en estos últimos años. Son bastantes, yo creo, desde la autonomía sexual y reproductiva, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, como el mero derecho a existir sin que seamos víctimas del feminicidio, del maltrato, de la violencia. Creo que son muchas luchas y que son diferentes según los mujeres. No es lo mismo la lucha que enfrenta una mujer campesina a una mujer de acá de Bogotá, de estrato 6. ¿Y crees que exigir los derechos sirve para algo? O sea, ¿hace un cambio? Creo que sí. Creo que manifestarse y buscar que se cumplan nuestros derechos es vital. Nunca en la historia nos han dado nada de buena gana. Como que siempre los derechos que hemos adquirido es el derecho a votar, el derecho a la educación, el derecho al aborto. Son derechos que hemos adquirido a través de la lucha y a través de la manifestación de muchas mujeres que todos los días luchan activamente por ese reconocimiento y ese respeto político de los derechos fundamentales. ¿Qué sentimientos u opiniones tienes hacia esa lucha? Yo creo que es muy importante reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres que todos los días se levantan a luchar, a demandar el respeto por nuestros derechos, a exponer todos los problemas que actualmente aquejan a las mujeres, no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica. Creo que es muy importante reconocer y exaltar la diversidad de esa lucha, porque como te decía, no es lo mismo ser una mujer de pronto en el campo o ser una mujer en la ciudad, no es lo mismo ser una mujer heterosexual o ser una mujer perteneciente a la comunidad LGBT. Entonces realmente respeto y apoyo mucho las luchas de las mujeres, de los colectivos, de las disidencias, porque creo que es muy importante que en un país donde usualmente las minorías y bueno, las mujeres que no somos una minoría, pero nos tratan como tal, somos invisibilizados y somos violentados, es muy importante levantarse y exigir el respeto de nuestros derechos. Y es a partir de esa lucha, de esa pelea, que finalmente se reconocen nuestros derechos. Dale. ¿De qué forma crees que el Estado garantiza o busca garantizar esos derechos hoy en día? Formalmente hablando, pues sí hemos visto que hay un avance respecto a las legislaciones, a la jurisprudencia que busca reconocer el derecho de las mujeres y el derecho pues también de otras disidencias y otros grupos minoritarios. Sin embargo, como les mencionaba antes, es muy distinto la formalidad de la ley, de la formalidad de la jurisprudencia, a que realmente en la sociedad se vea un cambio y que sea eficaz. Entonces, por ejemplo, con el tema del feminicidio. Sí, bueno, hay una ley que es de feminicidio, que es la ley 1571 de 2015, creo que es, pero realmente se pone en práctica, realmente eso ha servido para proteger los derechos de las mujeres, o realmente el sistema de justicia es como ineficaz a tal punto que los derechos de las mujeres y de otras minorías, porque se generan, han sido y siguen siendo vulnerados todos los días. Y ahí te tengo una pregunta. ¿Has notado alguna evolución en cuanto al respecto a la protección, el deber de cumplir en los estados en el derecho de las mujeres?
Sí, yo creo que sí, nadie puede negar que ha habido un avance respecto a los derechos fundamentales. Sin embargo, creo que la lucha todavía no termina. Mucha gente dice como que no, es que ya pueden votar, ya pueden ir a la universidad, ya pueden acceder a la educación. Pero realmente yo creo que la lucha no se va a acabar hasta que todas estemos vivas y hasta que no haya una más asesinada o una más violentada sexualmente y hasta que podamos decidir plenamente sobre nuestros cuerpos sin vernos expuestos. Listo, ya para finalizar, ¿quieres comentar algo o proponer algo en este tema? O sea, como alguna solución. O así, digamos, poco a poco se está avanzando. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que lo más importante es la educación, ser consciente de el sistema multiestructural que afecta no solo a las mujeres, sino también a ciertas minorías que se salen de ese patriarcado cisgénero y, digamos, heterosexual, de esa heteronormatividad. Yo creo que es muy importante tener conciencia de eso, de que hay un sistema multiestructural que no solo afecta a las mujeres y que esa afectación a las mujeres no es universal, sino que es una afectación que incide en diferentes grados dependiendo de otros factores como la clase, como la raza, como la sexualidad. Entonces yo creo que es muy importante, por ejemplo, yo como estudiante universitaria que tengo los recursos para educarme sobre los temas, creo que es muy importante educarse sobre eso y también expandir ese conocimiento. Entonces, visibilizar eso y visibilizar estas nuevas identidades y estas nuevas perspectivas respecto de los derechos humanos. Finalizando ya estas entrevistas, seguimos el estudio.